Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí les saluda su amigo y hermano Daniel García del Ministerio del Camión y estoy aquí en el camión para darles una cordial bienvenida aquí a este ministerio, al estudio de la palabra de Dios, al estudio de las promesas de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Te doy gracias por seguirnos, por seguir el canal, por ser parte de él, por estar apoyando este ministerio, ya que queremos que su palabra, la palabra de Dios, pueda llegar hasta todos los rincones de la tierra, hasta toda nación, tribu, lengua y pueblo, así como dice la palabra de Dios. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí y permanecer en el canal, por estar escuchando la palabra de Dios y también por compartirla a otras personas, ya que el Señor quiere que todos se salven, que todos conozcan que Él muy pronto va a venir aquí a esta tierra, que Él es el único que puede salvar al ser humano. Es nuestro único, o sea, el Señor Jesucristo, nuestro único abogado ante el Padre, allá en el santuario celestial. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, ya que tenemos un tema donde vamos a hablar, donde Jesús es tu justicia. Jesús es su justicia, es justicia de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, a leer estas promesas por medio de tu Espíritu Santo, que nos puedan ser una medicina para nuestra alma, para nuestra mente, nuestro corazón. Podamos estar tranquilos y podamos saber que tú eres nuestra justicia, que podemos ser justos delante de Dios por medio de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos pues a ir a la palabra de Dios. Nuestra primera cita bíblica se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Recuerda que estamos estudiando Jesús es tu justicia, Jesús es nuestra justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, por medio del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor Jesucristo es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, santificación y redención. O sea, la palabra de Dios es muy linda y preciosa. Jesús es nuestra justicia. Solo por Él podemos ser justos delante de Dios. Porque somos pecadores malos. Pero solamente podemos ser justos por la sangre del Señor Jesucristo. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, no creamos que por hacer cosas buenas vamos a ir al cielo, sino por la justicia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice, y ser hallado en Él, lo vuelvo a leer, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no por guardar los mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos porque somos salvos, porque amamos a Jesús, amamos a Dios, por nuestra fe en Él. Pero no los guardamos porque queremos ir al cielo, sino porque queremos ser obedientes a Dios y porque Dios lo manda que así sea. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Somos justos ante Dios, especialmente por nuestra fe en Jesús. Y en Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7 dice: así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Somos justos ante Dios. Solamente los justos van a ir al cielo, y son los justos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y también vamos a leer en Romanos 3, del versículo 24 al 26. Dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo somos justificados? Gratis, gratuitamente, por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente por Jesús somos justos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente Dios es justo, solamente nuestro Señor Jesucristo es justo, según Romanos 3, 24 al 26. Y en Romanos 4, 5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, nuestra fe es contada por justicia. Y Romanos 5, 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia de Dios es un don que nos da el Señor por medio del Señor Jesucristo, según Romanos 5, 17. Y en Tito 3, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Somos salvos por la misericordia de Dios, no por algo que nosotros hayamos hecho, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por medio del bautismo, y también por esa renovación que hace el Espíritu Santo, que cuando nosotros nos bautizamos y entregamos la vida al Señor Jesucristo, empezamos de nuevo, empezamos una nueva vida, y esa renovación la hace el Espíritu Santo, según Tito 3, 5. Y Romanos 8 y versículo 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, al Señor Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aunque el Señor Jesucristo nunca pecó, pues fue enviado en semejanza de pecado a morir por el pecador por el que pecó, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 9 y verso 30. ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? ¿Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? ¿Cómo alcanzamos la justicia de Dios? ¿Cómo alcanzamos esa justicia perfecta que Dios pide? Solamente por medio de la fe. Por nuestras fuerzas, por nuestros méritos no podemos lograrlo. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Somos justificados por gracia, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 8 y verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad, dice, está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu, o sea, dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Y en Romanos 8, y versos 29 y 30, el libro de Romanos es muy lindo, muy precioso. Tiene muchísimas promesas. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado y bendecido sea siempre el nombre del Señor Jesucristo. Grande es nuestro Dios, grande también es nuestro Padre Celestial, junto con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en Isaías 32, verso 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Tendremos reposo y seguridad. Tendremos paz para siempre. ¿Y cómo la obtenemos? Solamente por medio del Señor Jesucristo. Por nadie más. El Señor Jesús, recuerda, Él es nuestra justicia. El Señor Jesús lo es todo para nosotros. Vamos a leer ahora el libro del profeta Isaías, Isaías 54, del versículo 14 al 17. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Fíjate nomás lo que dice la palabra de Dios, que el que conspirare, que el que te quisiere hacer daño, el que te quisiere atacar, va a caer delante de ti, va a caer a tus pies. Y aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque tú tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo. Tienes tu fe puesta en el Dios de Israel, el Dios que salva a Israel, el Dios que salva a su pueblo, que salva a sus hijos que confían en Él y que le obedecen. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Qué bendición, qué promesa tan linda. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Te imaginas? Hasta el que se levante contra ti en el juicio, en la corte. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es palabra de Jehová, porque el Señor lo ha dicho, por medio del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 14 al 17. Y nuestra última cita de esta tarde y de esta hora, Romanos capítulo 10 y verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Gracias por su palabra. Así que recuerda que Jesús es nuestra justicia. Jesús es tu justicia. Jesús es la justicia de todos por medio de la fe en Él. Que Dios te bendiga y gracias por haberte quedado hasta el final de este video. No te olvides de estar siempre pendiente. Activa la campanita para que siempre te recomienden un nuevo mensaje que estamos subiendo. Y también comparte, suscríbete, sigue el canal aquí del Ministerio del Camión. Bueno, muchas gracias y que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga todas las actividades
Y también prepárate porque estamos ya por terminar este año. Estamos en diciembre por terminar este año, para que Dios nos dé salud, nos dé fuerza, ánimo para seguir predicando su palabra, seguir compartiéndola, seguir adelante con este gran ministerio que Dios nos llamó a predicar su evangelio, el evangelio eterno. Cuídate mucho, hasta luego y nos vemos en la próxima canción. Que Dios te bendiga nuevamente. Adiós.